Buenas noches, hermanitos que integran el grupo El Misterio y la Verdad. Es un privilegio para mí dirigirme a ustedes en estos momentos. Quiero enviar también un cordial saludo a nuestros grupos hermanos Sabiduría y Trascendencia y el grupo que dirige la señorita Edith Galindo, La Nueva Tierra. Es un grato honor enviarles desde aquí de la ciudad de Tlapa un cordial saludo. Tenemos aquí con nosotros en estos momentos a nuestro hermano Enrique, que ha contribuido mucho en el estudio y sobre todo ha plasmado sus enseñanzas en el grupo El Misterio de la Verdad acerca de esos temas de espiritualidad, de vida de otros mundos y sobre todo los temas de misterio. Muy buenas noches, hermano Enrique, ¿cómo te encuentras? Hola, mi hermano Del, qué gusto saludarte, hermano. Gracias. Pues estoy bien, hermano, aquí dispuesto a hacer la charla que pues tenemos preparado. Gracias, Rudy, y a tu grupo Juntos al Conocimiento por estar en esta edición, como siempre, haciendo labor en la conciencia del despertar. Gracias y un abrazo hasta Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Pues bien, hermano Enrique, ya que aquí estamos reunidos en esta noche, nos gustaría tocar el primer punto de esta charla, que es acerca de Dios. Ya ves de que en distintas culturas que se practican en distintas partes del mundo se han usado distintos nombres, por ejemplo, Alá, mente cósmica, poder superior, gran conciencia y muchos más, pero dirigiéndonos especialmente a la cultura occidental, donde los estudios de la Biblia han cobrado auge. Ya ves que dirigiéndonos a las escrituras hebreos, arameas, han definido como Dios el Todopoderoso con el nombre de Jehová. Me gustaría hacerte esta pregunta: ¿qué piensas tú acerca de estas descripciones que hicieron los escritores de la Biblia? ¿Es Jehová el nombre de Dios? Muy interesante pregunta, mi hermano Del. Bueno, este tema es algo impresionante, siempre me ha gustado, ¿no? Puedo decirte que pues el tema del nombre de Dios es amplio, ¿verdad? Pero en realidad lo que puedo decir respecto a que Jehová, si Jehová es el nombre de Dios, te diría que no. No, porque fue un nombre que se ha inventado y se inventó a partir de la época de la Edad Media, porque fue ahí cuando los escritores españoles crearon la Biblia Reina Valera. Si no me equivoco, fue Cipriano de Valera y Casidoro de Reina. Esos escritores que hicieron la Biblia, que ahora se conoce como la evangélica, fueron los que escribieron el nombre Jehová en lo que es la Biblia, en este caso evangélica. ¿Por qué? Porque la pronunciación del supuesto nombre original es el tetragramatón judío. Ese nombre consta de 4 consonantes, la cual no tienen vocales. Por eso le llaman tetragramatón. Y los hebreos lo tienen por sagrado, tanto así que no pronuncian el nombre. Y los latinos, romanos, lo intentaron ponerle nombre y le pusieron Yahvé, pero que tampoco es. Y así muchos le han puesto, los mesiánicos, por ejemplo, le llaman Yahweh. Y en otros idiomas la pronunciación resulta diferente, pero no existe la pronunciación de vocales. El nombre, en realidad, según hay una referencia que da Andrea Barnabé en uno de sus temas, donde ella asegura que dice que es Yetbohi, la pronunciación original, muy posiblemente.
Y puede ser de otra forma, pero aquí el detalle es que ni uno ni otro, para mi punto de vista. Y Jehová fue puesto en base a la pronunciación que le daban a esa deidad que entendemos como Jehová ahora, porque en esa época le llamaban Adonai. Ese Adonai significa el Señor. Es la pronunciación hebrea, la traducción que se da en el español, que significaría el Señor. Entonces Adonai lleva ciertas vocales y en base a esas vocales le pusieron Jehová a esos, se puede decir, a esas consonantes impronunciables. Y entonces es por eso que de esa forma nace el nombre Jehová. Pero en realidad ese nombre no es real. Se agregó así por el sistema teológico y todo eso, como digo, lo que se escribió en lo que es la Biblia en el antiguo, en la época medieval. Y fue de esa manera como nace la palabra Jehová. Posteriormente los testigos de Jehová fueron los que le pusieron más nombres a lo que es el tetragramatón en toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento, cosa que tampoco es correcto, porque lo que hicieron ellos es agregar al nombre, en este caso, de lo que entendemos como tetragramatón. Sin embargo, Jesús nunca se refirió, si lo entendemos así, en los escritos del Nuevo Testamento, nunca se refirió a un nombre en específico, sino que él decía Padre. En el arameo también mencionan la palabra que le llaman Abba, que significa papá o con cariño papito. Eso significaría Abba. Pero Jesús hace referencia, o sea, en este caso nos dan a entender que Jesús decía Padre, cosa que también hay que analizar, y todo eso hay que analizarlo. Pero nosotros entendemos en esta época porque nos los enseña la teología cristiana que es Jehová, y así se ha quedado. Sin embargo, pues no es el nombre en este caso original, pero sí han dado referencias al nombre de Dios, como que tú le digas a Francisco lo mismo que Pancho o lo mismo que Paco, ¿no? Entonces, todos nos damos, más bien entendemos que se refieren al mismo Francisco, solamente que uno le dicen Paco, otros le dicen Pancho, por ejemplo, como para darlo a entender. Y fue así, ¿no?, que surgió este nombre. Ahora, el nombre del tetragramatón es un nombre sagrado que le dan los hebreos desde el principio, y tiene mucho que ver con el idioma hebraico, tiene mucho que ver ahí, porque los hebreos son los que dan ese nombre y ellos son los que crean el nombre, tal vez haciendo referencias a ese tetragramatón, en este caso esas 4 consonantes, para hacer entender que Dios es el eterno, el que permanece. Aún así, en el hebreo, cuando dices el eterno, hablamos de otra forma de expresión, que sería Hashem. Entonces pronuncian el Ja, y en algunas ocasiones pronuncian el Ja, especialmente en los salmos. Entonces Hashem, incluso cuando mencionan aleluya, vuelven a mencionar Ja o algo de Ya. ¿Por qué? Porque esa pronunciación vendría siendo alabado sea el Dios, ¿no? En este caso la deidad. En la pronunciación que le dan, todos digamos, dirigen sus sentimientos y sus emociones espirituales a Dios, como si fuera ese nombre. Pero pues ese nombre no es digamos, sí es y no es. Es decir, lo que quiero dar a entender, que nosotros podemos decirle en nuestro idioma la gran conciencia, como lo decías en cuanto a las pronunciaciones, la gran conciencia cósmica, la gran energía, el uno, y podemos decirle muchas cosas, pero estaríamos refiriéndonos a lo mismo, solamente que de otra forma. Y eso es lo que quiero dar a entender. Incluso cuando se le presenta a Moisés en la zarza, se le presenta en este caso una identidad que para mí en lo personal se hizo pasar por Dios en este caso,
y le dijo, yo soy el que soy. Entonces todos hacen referencia que ese tetragramatón significaría el yo soy. Y es el que permanece, el yo soy el que soy, yo soy el que soy y punto, podríamos decir incluso, yo soy el que permanece, yo soy y ya, solo soy y ya. Sin embargo, como es sagrado en la parte espiritual, es un decreto, prácticamente es un decreto, y al decir yo soy, nosotros estamos haciendo decretos y todos hacemos los mismos decretos, pero bueno, ese sería otro tema. Espero pues haber contestado a tu pregunta, mi hermano Odel. Muchas gracias, hermanito Enrique, por respondernos esta pregunta. Para todos nuestros hermanos que están en los grupos que mencioné al principio de esta charla y que están observando esta conversación, pues pueden sacar sus conclusiones y dar sobre todo sus puntos de vista. Ahora me gustaría hacerte otra pregunta. Por ahí muchas logias, tal vez si habláramos de la francmasonería, cuando le llamaron a Dios el gran arquitecto del universo, y también en lo personal, refiriéndome ya en mis creencias propias, me gustó mucho la interpretación que hicieron los escritores del libro de Urantia cuando le llamaron a Dios el gran padre de la isla eterna. Entonces, hermano Enrique, hay muchas opiniones acerca de lo que cada uno de nosotros como personas creemos acerca de quién sería Dios, pero en este caso nuevamente enfocando nuestra atención a los escritos bíblicos. Si tú dices que Jehová no es el nombre de Dios, ¿quién sería entonces para tu análisis personal el Dios verdadero, el Dios en el que podemos confiar y sobre todo el creador de los espíritus, de las diversas conciencias que hoy están ocupando cuerpos en esta experiencia humana? ¿Quién sería Dios para ti? Qué interesante pregunta, hermano Odel. Esta pregunta es algo impresionante, la verdad. Para mí, lo que viene siendo Dios es, como ya lo expresamos desde el principio, la gran conciencia del universo. Es una gran energía con conciencia, pero esa gran energía con conciencia lo componen todos los seres vivientes de todo el universo. Es decir, al hablar de que quién es Dios, estamos hablando de fractalizaciones de lo que es la energía. Así como lo expresaste en el libro de Urantia, por ejemplo, dan a conocer el Padre de la Isla Eterna, que lo mencionan y lo comentan de esta forma, que el Padre de la Isla Eterna se encontraría en un lugar llamado Jabona Chantar. Ese lugar es donde se encontraría la gran conciencia del Padre Eterno, en este caso lo que entendemos como Dios. Sin embargo, hablan de los hijos paradisiacos en lo que es el libro de Urantia. Como para darlo a entender, me gusta también tocar y tomar en cuenta esa referencia de Urantia. Los hijos paradisiacos vendrían siendo esas energías que ahora podemos expresar como Dios, porque ese Dios, como por ejemplo Micael, Michangel, en este caso Miguel Ángel, en este caso el arcángel Miguel, se puede decir, el arcángel Miguel, que es solamente un fractal de la energía de Jesús en este caso. Y es un tema muy complicado de explicar, porque si hablamos de Micael, de Miguel Ángel, o en este caso el arcángel Miguel, estamos hablando de la fractalización de la misma conciencia crística, del mismo Jesús. Incluso Jesús es mencionado como Sananda. Es la misma fractalización de esa conciencia, solo que en una energía superior. En el caso para expresarlo mejor, la energía del hijo paradisiaco se fractalizó, y muchos de los fractales que estamos aquí
somos parte de esa conciencia. Y en cualquier lugar del universo, ya sea que sea de otro hijo paradisiaco, en este caso, vendría siendo la misma fractalización, porque todos los hijos paradisiacos parten del Padre Eterno de la isla, en este caso de la isla eterna, de Jabona Chantá. Y como vienen de allí, es algo muy, muy impresionante. Todos partimos de esa misma energía, solo que con diferentes conciencias, porque una vez fractalizadas se individualizan y tomamos, digamos, conciencia propia. Podemos decidir por nosotros mismos. Claro que cuando es armónica y elevada lo que es la conciencia, es cuando descubrimos quiénes somos, nos volvemos uno, porque nos sabemos uno, nos entendemos como uno, ya que somos el mismo Dios. O sea que en el caso, por ejemplo, que es algo un tanto complicado explicar, todas las manifestaciones de aquí de lo que es la fisicalidad de la tierra, todos son Dios. Si nosotros vemos un pájaro, hay una energía de ese Dios, de lo que entendemos como Dios, de esa energía. Si vemos una lagartija, hay otra energía ahí. Si vemos un insecto, hay otra energía ahí. Cualquier cosa, un árbol, hay otra energía ahí de la misma gran conciencia. Si vemos una roca, aunque parezca que no tenga vida, pero hay energía ahí y está evolucionando, y todo lo que miremos es parte de esa energía, porque la energía es lo que habita los cuerpos físicos y nosotros somos esa energía de la gran conciencia universal. Otra cosa, que en nuestro bloqueo espiritual nosotros nos sintamos como individuales, que así lo vemos en este mundo, porque estamos ocupando cuerpos densos, y por causa de ese bloqueo percibimos que somos solamente nosotros y quién nos creó, y empezamos a pensar. Lo cierto es que el cuerpo físico es creado por conciencias superiores que de alguna manera somos yo en otros planos superiores. Es decir, la energía acumulada, como para darlo a entender, nosotros seríamos como las gotas del agua, del mar. Y entonces, si no somos gotas del mar, hay una energía superior que sería un vaso con agua. Es muchas gotas, quizás 1000 gotas de agua en un vaso. Y si hablamos de una energía superior, se podría decir una cubeta, que es una energía superior al vaso, y así podemos ponerle cantidades de agua hasta llegar al mar, que vendría siendo la gran conciencia universal. Entonces, cuando salimos de esa gran conciencia, de ese gran mar, nosotros llevamos la misma esencia, solamente que fractalizados. Estamos divididos, pero si nos unimos, nos fusionamos, que es lo maravilloso. De hecho, esa es la meta y el proyecto original de las almas o de los espíritus aquí en esta fisicalidad, de venir a tomar experiencia y regresar. Entonces, lo que quiero decir es que todos somos parte de esa gran conciencia universal. Cuando lo descubrimos, empezamos a ver todo como uno, porque sabemos que nosotros somos parte de esa gran conciencia. Y no podemos decir yo soy el mar, obviamente no, como para decir yo soy el Padre de la isla eterna, no. Somos gotas, pero sí podemos decir hemos salido de ahí y somos parte de ahí, de eso. Entonces, lo que para mí es mi definición de Dios es más o menos esto, muy parecido a lo que entienden en Urantia y en lo que he percibido también en otros conocimientos de otros hermanos, como lo explica Rodrigo Romo, Andrea Barnabé y otros más como Emilio Carrillo y otros. Bueno, al final somos uno, porque lo están diciendo ahorita la gran mayoría de los seres que se están elevando, de los mensajeros, de los ángeles que yo le llamo, que ahorita están en la tierra haciendo la división del trigo y en este caso de la cizaña, de la paja y el trigo, están haciendo la división
porque Jesús lo dijo en una parábola, que en los últimos tiempos habría una división y que los ángeles harían la división. Entonces la división la están haciendo los ángeles, o sea, los mensajeros, lo cual significaría eso, porque ángel es el idioma griego, y lo que es el idioma hebreo sería malak, mensajero. Es exactamente lo mismo. Hay muchos mensajeros que están aquí y estamos trabajando en una sola mente. Posiblemente diferimos en algunas cosas, pero nos referimos a lo mismo, y eso es lo maravilloso que puedo ver, que puedo comprender, más que nada puedo percibir. Y bueno, eso es lo que yo entiendo como Dios. Mi definición de Dios es eso, que hay otras conciencias que somos nosotros mismos, pero otras conciencias superiores a la cual nosotros lo podemos ver como Dios. Sin embargo, hay conciencias mucho más superiores después de esas conciencias. O sea que esto no se acaba, es como una red. Prácticamente estamos divididos por la fractalización, pero somos parte del todo. Y eso es lo que yo entiendo para mí, lo que significaría Dios, o en este caso la gran conciencia, el uno, el Padre eterno. Bueno, todo eso. Eso es lo que yo entiendo. Todos los que en estos momentos estamos escuchando tu respuesta, hermano Enrique, acerca de quién es el Dios verdadero, y tu descripción que nos acaba de dar, pues queremos darte las gracias, porque de hecho es un análisis muy profundo el que acabas de hacer. Yo creo que si nosotros nos damos a la tarea de analizar tus respuestas así de manera concienzuda, vamos a obtener muchos conocimientos muy profundos acerca de quién es Dios. Gracias, hermano Enrique. Vamos a pasar ahora, hermanito Enrique, a un tema que de verdad es impactante, que es el asunto de la reencarnación. En lo particular, yo soy un fervoroso creyente en este tema de la reencarnación. Encontré un texto bíblico del libro de Génesis, que ahorita no lo puedo precisar exactamente el número del capítulo y el versículo, pero recuerdo que decía que los espíritus subían y bajaban. Es decir, al morir una persona sube al mundo de luz y luego baja otra vez para reencarnar. Pero yo creo que hay muchas partes de la Biblia que hablan sobre la reencarnación. Pero ahora si nos dirigimos ya a uno de los personajes centrales de las escrituras griegas cristianas, que es Jesús, el gran maestro Jesús, que es también analizado a través de distintas culturas. Ahora me gustaría escuchar tu punto de vista acerca de lo que opinaba Jesús en cuanto a la reencarnación. Te dejamos el espacio, Enrique, para que nos expliques. Sí, mi hermano, de él, Jesús, de hecho, llegó a hablar de la reencarnación, incluso era su tema principal, solamente que fue manipulado, lo cambiaron todo, porque él siempre hacía referencias de la ley de causa y efecto, tomando en cuenta la reencarnación. Él siempre decía, lo que siembra el hombre, lo cosechará. Con la vara que miras, serás medido. Y el que a hierro mata, a hierro muere. Jesús hablaba siempre de la ley de causa y efecto. Incluso en una ocasión le dijo a los fariseos, ay de ustedes fariseos hipócritas, porque padecerán. Más o menos eso les dijo. En ese tiempo probablemente no iban a padecer, probablemente iban a terminar ricos, probablemente iban a terminar bien y no iban a padecer necesidad en este caso. Pero ¿cuándo iban a padecer la necesidad? Posteriormente, en otros nacimientos. Jesús hablaba también de muchos detalles sobre esto cuando dijo, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra.
En este caso habla también en otras traducciones, bienaventurados los pacíficos porque poseerán la tierra. Los pacíficos son la gente que busca siempre la paz, los mansos que son positivos, son gente buena. Para ellos será el reino de la tierra. En este caso, poseerán la tierra, habitarán la tierra. Pero cuando dice eso está hablando de un futuro, porque está hablando de una humanidad. Incluso hablan en la actualidad de una humanidad, de una nueva humanidad consciente. Y yo pienso que se refiere a esas almas, muchas de esas almas en la cual Jesús dijo, bienaventurados los mansos porque poseerán la tierra, se refiere a esas almas que iban a encarnar de nuevo para habitar la tierra futura, esa tierra gloriosa. Y así hay muchas, digamos, muchas expresiones de Jesús respecto a ese tema. En una ocasión, y en este sí me voy a alargar un poco, en esta ocasión Jesús le dijo a los fariseos, a los discípulos les dijo, cuando ellos le preguntaron, Maestro, ¿y cuándo vendrá Elías? Y entonces Jesús le respondió, en verdad o a la verdad les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron e hicieron con él todo lo que quisieron. Y hacía referencia a Juan el Bautista, y todos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Así más o menos está escrito. Se encuentra, si no me equivoco, en el libro de Mateo, el capítulo 9, 11 o por allá. Entonces, ¿qué pasa? En otra ocasión también Jesús se presenta ante Juan y los discípulos presentes, y dijo Jesús, este es aquel Elías que había de venir. Está hablando de lo que es la persona de Elías. Pero ¿quién fue Elías? Porque es muy conveniente decir quién fue Elías para entender lo que Jesús está diciendo en este momento. Elías, el profeta, vivió aproximadamente 700 años antes de la época del Cristo. En esa época Elías era un profeta y fue arrebatado por una nave extraterrestre. Claro que en lo que es la traducción, así le llaman el carro de fuego de Yahvé o Jehová y su gente de a caballo, que vino ese carro de fuego y se lo llevó. En la actualidad vemos que pues toda esa traducción es lo que entendían en esa época. Cuando dijeron carro de fuego se referían a algo que venía del cielo, pero ahora que lo entendemos con lo que es la ufología, comprendemos que eran naves, porque hay naves que han hecho abducciones. Bueno, pero en esa época Elías, para no salirnos del tema, Elías tuvo un confrontamiento con los sacerdotes de Baal y de Acera, porque habían contaminado al pueblo hebreo, y él los retó y les dijo, el Dios que lance fuego del cielo, ese es el Dios verdadero. Entonces, al final de esta confrontación, el que ganó fue Elías, porque cayó fuego del cielo, que posiblemente haya sido una nave, la cual pues este sería otro tema a tocar, y lanzaron fuego del cielo y quemaron el holocausto, en la cual él dijo, el Dios que lance fuego del cielo y encienda el holocausto, ese es el Dios verdadero. Cada quien hizo su holocausto y ganó Elías. Cuando se dieron cuenta los sacerdotes de Baal se escapaban, Elías les dijo, agárrenlos a todos, y lograron agarrar a 450 sacerdotes de Baal. Los llevaron a un lugar que se llama el Valle de Sison, y en ese lugar Elías sacó su daga y los degolló, les cortó la garganta con su daga a todos, a los 450 sacerdotes de Baal. Entonces, cuando Jesús dice que esto es maravilloso y al mismo tiempo triste, pero es una realidad que se vive. Cuando Jesús dice, lo que siembra el hombre lo cosechará. Con la vara que miras serás medido, y el que a hierro mata, a hierro muere. En este caso, Elías había degollado a 450 sacerdotes de Baal, pero él nunca fue degollado en la época
cuando fue Elías, sino que vino la nave y se lo llevó. Cuando él vuelve a nacer, ahora como Juan el Bautista, entonces él, con la vara que midió, también fue medido. Es decir, que le cortan la cabeza y en la garganta le cortan, porque él había cortado gargantas. Y Jesús todavía le agrega, dice, con la vara que midas serás medido y un poco más. Y esto es lo que le pasó a Juan el Bautista. Y aparentemente pues fue algo terrible, ¿no? Que se lo arrestan y todo, pero era necesario porque lo había vivido, era como una deuda kármica, de hecho así le llaman. Yo sé que muchos no están de acuerdo con esto, incluso algunos difieren de mis pensamientos, de mis ideas, pero pues yo lo veo clarísimo. Aquí hay una evidencia de que Juan el Bautista en este caso había nacido, pero él antes fue Elías y pagó la deuda. En este caso fue decapitado. Y ahí nos damos cuenta que Jesús nunca mintió en las leyes, en este caso en esta ley universal de la ley de causa y efecto. Nunca mintió porque siempre lo tenía en cuenta. Cuando incluso, porque hay que agregarle un poquito más a esto, se presenta un ciego de nacimiento. En ese momento el ciego de nacimiento le dicen los discípulos: Maestro, ¿quién pecó? ¿Este hombre ciego o sus padres para que haya nacido así, ciego? ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces la mayoría de los creyentes lo leen sin darse cuenta, porque solo se enfocan en lo que Jesús dice al final. No dijo Jesús después cuando le dijeron esto. Jesús dice, no pecó él ni sus padres, sino que esto es necesario para que se manifieste la gloria de Dios. En ese momento Jesús lo toca y lo sana. Era la gloria de Dios, o sea, el poder de Dios manifestado en la tierra, la energía que llevaba el Cristo, que era muy superior a las almas comunes, y que Jesús era capaz de tocar a las personas, y con su energía crística, con su energía de luz, las personas sanaban, pero más sanaban por la fe que depositaban aquellas personas. Pero lo impresionante de esto es lo que dice: ni él pecó ni sus padres. Es decir, Jesús dice que no él pecó ni sus padres, sino que nació de esa forma porque era necesario para la gloria de Dios. Pero lo que dijo en el principio, o lo que dijeron los discípulos: ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces la pregunta sería, lo que están diciendo los discípulos es una referencia a la reencarnación. Están diciendo que este hombre pecó para que haya nacido ciego. ¿Cuándo? En otra existencia, porque era ciego de nacimiento. Entonces esas palabras de quién pecó, él o sus padres, está hablando de una vida anterior, la cual era como si fuera una plática común entre el Cristo y sus discípulos, que lo manejan de una manera natural, lo expresan de una manera natural. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y tanto es así que cuando en ese momento Jesús les pregunta a los discípulos, le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y en ese momento hay unas referencias que dicen, unos dicen que eres un profeta que ha venido. Estamos hablando de la reencarnación, exactamente lo mismo. Unos dicen que eres Elías, es la misma, la reencarnación. Y otros dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, eso ya es el tiempo actual, pero están haciendo referencias de reencarnación a pesar de todo. Quiere decir que la enseñanza del Cristo o esas corrientes, o esas ideas eran de reencarnación. Sin embargo, se perdieron. Pero Jesús siempre la manejó, siempre. Hay muchas cosas que se dicen porque no encajan, y muchas personas dicen, es que aquí dice Jesús que la paga del pecado, en este caso los discípulos, que la paga del pecado es muerte, y que terminando la vida vendrá el juicio. Estamos hablando de un ser que sentencia y que lanza a la hoguera. Y ahí es donde entra una falsa doctrina. No quiero decir que
que es algo malo creerlo. No, uno puede creer en lo que quiera. Lo que yo pienso en lo personal, que no, más bien no estoy de acuerdo de que ese Dios sea castigador, vengativo, la cual no encaja con el verdadero Padre de la luz, la cual todo el conocimiento de la reencarnación sí encaja perfectamente, porque cuando Jesús dice estas palabras, y esto es algo impresionante, y lo dice de esta forma: imposible que no haya tropiezos en el mundo, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Le conviene mejor que sea amarrado con una piedra de molino en sus pies y sea echado al mar. Imposible que no haya tropiezos en el mundo, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos, y le conviene ser amarrado y echado en el mar con una piedra de molino. Y yo digo entre mí, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Que le conviene a esa persona sufrir ahogado, le conviene estar muriendo de esa forma a lo que realmente sufrirá. Porque Jesús dice en algunas ocasiones, ay de aquel, en este caso dice, pobre de aquel, ay de aquel. Está diciendo pobre de aquel por el sufrimiento que vendrá. Y como él siempre hablaba de la ley de causa y efecto, no hablaba de una sola vida, hablaba de posteriores existencias físicas, es decir, nuevas encarnaciones. Cuando dice esta expresión, ancho es el camino a la perdición, y muchos van por él, mas angosto es el camino a la salvación, y pocos dan con ese camino. Es decir, todas las personas que actúan con negatividad y con malos sentimientos, todo el daño que provocan se lo hacen a sí mismos. Por lo tanto, todo lo que siembran lo cosecharán. Y de la misma forma, todo lo bueno que hagan se les regresará. ¿Y cuándo pasará eso? Porque en muchas ocasiones ellos vivían incluso asesinados, perseguidos. ¿Y cuándo iban a vivir lo que es la bienaventuranza de una vida maravillosa? En posteriores vidas, en nuevos nacimientos, en nuevas encarnaciones. Entonces Jesús sí habló de la reencarnación, solamente que en los escritos se dice que en la época del año 500 después de Cristo, cuando Constantino ya había, tomado todos los documentos que después canonizó y lo hizo sagrado, por cierto lo hizo un político, todos los libros, todas las cartas, todas las referencias de Jesús, las juntó y empezó a dividir, este sí, este no, este sí, este no. Se dice que fueron 84 evangelios aproximadamente que se juntaron, pero que solo agarraron 4 por los 4 puntos cardinales como referencias. En este caso fueron nada más estos 4, que si uno lo analiza al pie de la letra, muchas cosas no se parecen. Entonces, cuando uno se da cuenta de que hay contradicciones, uno tiene que analizar también los apócrifos que están igual en la misma condición, y los apócrifos muchas veces fueron, en este caso, libros que no metieron en el canon, pero porque alguien dirigente, alguien que dijo, que oficializó, dijo así va a ser, y de esa manera surge. Pero en ese entonces los datos de la reencarnación estaban completos, porque para entonces había un escrito que se encontró en el año de 1801 por un monje irlandés. Era un complemento o una parte que le faltaba al libro de Nicodemo en el libro del Evangelio de Juan, donde hablaba del nacer de nuevo. Esa referencia de nacer de nuevo que está en Juan todavía le falta más de lo que está escrito ahí. Cuando encontraron ese libro en ese lugar en 1801 por un monje irlandés, en ese templo budista, por cierto, en ese momento lo sacan de ahí y descubren los escritos, y decía literalmente lo mismo que decía el libro de Juan.
que era necesario nacer de nuevo, tal como Jesús se lo decía a Nicodemo. Tú, siendo maestro de Israel, ¿no entiendes? Lo que es nacido de carne, carne es; lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Y hizo más referencias, pero hizo la referencia correcta acerca de la reencarnación, que solo se encuentra en ese libro. Y ese libro se llama El Evangelio de los 12 Santos. Y conviene leerlo, conviene analizarlo, porque ahí está el complemento. Y es un libro antiguísimo, no era un libro cualquiera. Y ahí se descubre el complemento de lo que vendría siendo lo que Jesús enseñó acerca de la reencarnación. Pero como vuelvo a decir, para no salirme del tema, que Constantino ya había hecho el canón, lo que entendemos como Biblia, en el año 500, el dogma, en este caso la creencia de la reencarnación, o sea, todo lo que estaba escrito en lo que es la Biblia, como lo entendemos ahora, todo lo que estaba escrito en esos escritos sagrados fueron eliminados, pero no lo pudieron quitar del todo. Y es ahí donde hicieron a un lado la parte de Nicodemo, que ahora lo que les digo acerca del libro irlandés, en este caso, del monje irlandés que encontró el Evangelio de los 12 Santos, que fue quitado esa parte. Y es ahí donde quitaron muchas partes. En el año 500 quitaron todo el dogma de la reencarnación. Y lo manejaron más adelante, posteriormente, cuando llega Dante Alighieri en lo que es el famoso libro de la Divina Comedia, donde hace referencia al infierno, y él enfatiza más esa creencia. Y cuando era el mensaje de diferente forma, porque eran diferentes dimensiones de conciencias posiblemente, la gente lo entendió como un fuego eterno, donde la gente va a sufrir el tormento después de morir, y sobre todo si muere en pecado. Y así se les quedó el formato a la gente en lo que es el sistema religioso. Por eso las personas, incluso en nuestra época, cuando estábamos pequeños, nos decían que no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y muchas veces nos mencionaban, te vas a ir al infierno. Y nosotros lo creíamos y teníamos miedo de ir al infierno, y nos imaginábamos un lugar de fuego, cuevas terribles y unos demonios con sus tridentes y muchas cosas, que solamente fue un formato, una imagen mental que nos crearon. Y pues esto se está descubriendo gracias a este tiempo de cosecha. Como dije hace un rato, el tiempo de la cosecha es el momento de la división, es cuando surge nuevamente el conocimiento perdido de la reencarnación, por ejemplo, y de todo esto que estamos hablando. Y es de esa manera como Jesús hablaba de la reencarnación en la Biblia. En este caso, en sus documentos originales, se puede decir, estaban plasmados las enseñanzas de la reencarnación. Tanto es así que los gnósticos originales tomaban en cuenta la reencarnación directamente de la enseñanza de Jesús, que los cátaros del siglo XII y XIII fueron perseguidos por causa de esta doctrina, y que fueron aniquilados para que no llegaran, más bien no dieran a conocer este conocimiento al mundo entero, porque entonces todo el negocio, sistema religioso, el sistema de comercio religioso de esa época iba a caer, porque la gente iba a descubrir que existe una reencarnación. Pero hoy en día lo vemos con evidencias, incluso en los testimonios de vidas pasadas, en niños, que muchos de nosotros incluso tenemos percepciones. Este lugar lo he visto, pero es un lugar antiguo, y este lugar lo conozco, pero nunca había sido. Y así hay ciertas percepciones. Y lo importante de esto, que cuando nosotros descubrimos en las regresiones personales, en los sueños, que nos podemos transportar a vidas pasadas, nos damos cuenta de que hemos vivido en otras épocas. Y más se logra despertar esta conciencia, recuperar todos esos recuerdos de alguna manera, cuando uno comienza en la búsqueda de la espiritualidad.
en este caso, lo que es la enseñanza original, la búsqueda hacia la espiritualidad, no espiritismo ni religión, la búsqueda hacia la espiritualidad. Y eso nos hace encontrarnos a nosotros mismos, nos hace nacer de nuevo como personas, tal como el Cristo lo había dicho. Es necesario nacer de nuevo, dando referencias a lo espiritual y dando referencias también a las reencarnaciones, porque es necesario nacer de nuevo. En cuanto al conocimiento, como dicen en lo que es la iglesia, que somos nuevas criaturas en Cristo cuando uno logra despertar esa conciencia, cuando uno se conoce a sí mismo. Es decir, que las enseñanzas antiguas de los griegos, por ejemplo, en el templo de Delfos, que estaba la inscripción, conócete a ti mismo y conocerás al universo. En este caso, conócete a ti mismo y conocerás a los demás y al universo. Esa inscripción de conócete a ti mismo es la misma que enseñó Jesús, solo que de una forma diferente, pero se refería a lo mismo. Nacer de nuevo es la misma enseñanza a conocerte a ti mismo, a encontrar tu verdadera esencia, que también es la misma de Gautama cuando le hablan acerca de la iluminación, es decir, la luz en nosotros, nos iluminamos, y es exactamente lo mismo, solamente que en diferentes formas de enseñanza. Y esto es lo que puedo decir acerca de la reencarnación, hermano Del. Interesante respuesta, hermano Enrique, sobre este impactante tema de la reencarnación, ya que en nuestra cultura, en el tiempo actual en el cual vivimos, la mayoría de las religiones dispersas en todo el mundo hablan de ello, y los grandes maestros dejaron plasmados en sus santos escritos como el Bhagavad Gita, el Ramayana y otros más, los Vedas. Y hoy en la cultura occidental, pues el análisis fue directamente hacia el libro que más comúnmente usamos, que son las Santas Escrituras, la Biblia, y cómo ellas se enfocan al tema de la reencarnación. Muchas gracias, mi hermano Enrique. Ahora pasaríamos a otro tema, hermano, que serían los defectos humanos, los pecados o los demonios internos, como queramos llamarle. La pregunta es, hermano, ya ve usted que en la mayoría de las religiones cristianas dicen que Jesús murió por nuestros pecados. Siendo así, todos aquellos niños, aquellos seres que nacieron después de que Jesús concluyó su misión aquí en la tierra, hubieran nacido limpios en sus almas de todos esos defectos. De esta manera lo entiendo yo. Pero si observamos la humanidad hoy, todavía seguimos igual con los mismos defectos humanos: soberbia, avaricia, gula, lujuria, ira, y quizás todavía peor en algunos casos. Entonces la pregunta va dirigida hacia usted. ¿Jesús murió por nuestros pecados como dice la religión? ¿O qué opinaría usted? ¿Cómo nos explicaría usted esta pregunta, mi hermano? Pues es una pregunta muy impresionante, de hecho, porque de hecho muy fuerte, porque la mayoría de las culturas cristianas pues han creído que Jesús murió por los pecados, e incluso está escrito en todos los registros bíblicos que tienen concordancia, que habla de que Jesucristo es el que te ha comprado con su sangre preciosa, así lo mencionan, ¿no? Y que si tú crees en Él, vas a ser salvo, tú y tu casa, así lo manejan en lo que es las cartas paulinas también. Pues todo ese formato o ese sistema de creencias ha llevado a que la gente, en cuanto a su condición humana,
desea mejorar, desea ser salva, sobre todo del infierno, del fuego eterno que le han implantado, esa imagen mental que le han hecho creer al ser humano que existe, y que si no crees en Jesús, así literalmente, si no crees en Jesús estarás condenado en el fuego eterno, cosa que no es así. Como yo lo percibo, es otra la información. La información no es esta. Lo que pasa es que lo cambiaron con el tiempo, han metido mano. Incluso para entender esto que han metido mano, ha habido una manipulación pero enorme, tanto así que hay unos escritos que son amenazantes. Por ejemplo, estos escritos amenazantes en cuanto a lo que comenta, dice, si tú le quitas una tilde, una coma a estas escrituras, también tu parte en el reino de los cielos será quitado. Y dice, todo aquel que le quite una letra o un punto o una tilde, también será quitado su parte en el reino de los cielos, y su castigo será el fuego eterno, algo así, ¿no? Pero hay una amenaza. Esa es la manipulación en los creyentes. Cuando un creyente piensa que es verdad eso que está escrito totalmente, que sí hay cosas verdaderas, sí, pero piensa que todo lo que está escrito es verdad, automáticamente creen esos escritos. Y como es una información que amenaza, no quieren ir al infierno, no quieren perder su parte en el reino de los cielos, la cual es una manipulación total, que yo me he dado cuenta. Es como cuando mandas una cadena de información de lo que sea. Cuando tú le dices a las personas en esa cadena, si tú no lo compartes a 20 personas, vas a tener un castigo así, porque a fulano de tal le pasó así, y así. Y cuando tú ves ese panorama, como tú piensas que es verdad y no percibes esa amenaza, en este caso esa información oscura, no la percibes, pues tú lo primero que haces es compartírselo a 20 personas y ya, porque tienes temor. Ya no lo haces tanto por amor, lo haces por temor, y ese más o menos es el formato que manejan ahí. Uno acepta a Jesucristo por temor a irse al infierno, pero no comprende. Incluso aunque lo aceptaran por amor, no es válido. O sea, solamente por aceptarlo no es válido. Lo que sí hay que aceptar, y más bien hay que comprender, es la enseñanza del Cristo, lo cual eso sí nos libera, nos hace libres. Toda la enseñanza crística es lo que nos libera de lo que es lo que habíamos hablado antes en los otros audios, de lo que se siembra y se cosecha. Porque automáticamente cuando tú actúas mal, no hay un infierno en la cual vas a ser echado y vas a ser atormentado, sino que todo el acto que tú hiciste es una semilla que has sembrado y se te regresará, porque vendrá con frutos, y lo que tú siembras lo cosecharás. Entonces, con la vara que midas serás medido. Ese sería el castigo que tú mismo te has creado. Es decir, una acción tiene una reacción, y por consecuencia tienes que cosechar lo que has sembrado. Y entonces eso es como realmente funciona, porque es una ley universal. Esa ley universal ha sido desde el principio de la creación de este mundo, en todas las conciencias que han habitado la tierra, desde siempre, y ha estado mucho antes del Cristo. Y cuando vino el Cristo y enseñó toda esta información, nos dio a conocer la información de la luz para encontrarnos a nosotros mismos, para liberarnos de lo que es este mundo esclavo, para liberarnos de esta opresión, de esta siembra y cosecha negativa, y encontrar la parte interior del alma, que es una siembra y cosecha positiva, que es la liberación o salvación del alma. Para encontrar eso, esa información que el Cristo nos da es la información correcta. Más sin embargo, la información se ha hecho desde antes de Cristo y después de Cristo. La información por otros maestros en diferentes culturas se ha dado. Entonces, lo que hizo el Cristo es transmitir esa información en esa cultura hebrea, y se expandió
con los gentiles que le llaman a las naciones. En este caso, pues es el mismo conocimiento de Gautama, el mismo conocimiento de los grandes maestros, de Platón, de Sócrates. Son las mismas, solamente que de una manera diferente, porque Jesús era de alguna manera un filósofo, pero lo volvieron religión. ¿Quién lo volvió religión? Los dirigentes, los que realmente crearon la iglesia, los que crearon el dogmatismo. Y es ahí donde la gente está preocupadísima de que pues si no aceptas a Jesús como tu Salvador, vas a condenarte en el fuego eterno. Pero en cuanto a que murió por nuestros pecados, eso nunca existió. Estamos entendiendo que cuando una persona la atacan es porque se rebela contra el sistema. Jesús lo que hizo fue rebelarse contra el sistema, y como no le cayó bien al sistema que le esté desbaratando su sistema de comercio religioso, pues lo tienen que eliminar automáticamente. Y eso es lo que han hecho durante tantos años, tantos siglos, con todas las personas que atentan contra esta doctrina satánica, en este caso estas enseñanzas satánicas, porque son satánicas, esas enseñanzas que engañan a las naciones y que les hacen creer que es el camino correcto, pero los están manipulando, sacándoles plata, controlándolos y dándoles información para que ellos actúen como ovejas, sin protestar, sumisos totalmente. Y los beneficiados ahí serían los líderes, esos líderes que controlan todo. Y muchos líderes saben de lo que realmente, más bien lo que está pasando, saben cómo está la información real, pero no lo van a decir obviamente. Pero hay que también tener en cuenta que por este formato de ese sistema de creencias que ha sido de esta forma, muchos líderes que son un poquito menores para abajo, porque los que están en la cúpula son los que saben la realidad, pero los que están un poquito más para abajo, que de veras entregan todo, y gracias a ellos, a esos líderes que controlan y manejan como realmente lo dice las escrituras y las concordancias, el sistema de comercio religioso se mantiene. Pero es que esos hermanos religiosos que lo entregan todo y piensan que es verdad, ellos de corazón hacen las cosas. Tanto es así que en algunas iglesias no te aceptan los diezmos, porque ellos se han dado cuenta que solo pertenecía a lo que es la religión hebraica, en este caso a los levitas. Pero cuando Jesús enseña lo que es el Nuevo Testamento, ahí hacen referencia de que el diezmo ya no va. Sin embargo, algunos religiosos se han dado cuenta de que esto de lo que es los diezmos solamente es un sistema de comercio, y por eso en algunas iglesias, por los más honestos de los líderes religiosos que de corazón hacen las cosas, eso no significa que no estén engañados, sí están engañados, pero ellos no se dan cuenta, ellos piensan que están en la verdad. Por lo tanto, no son malas personas, solamente actúan conforme al sistema de creencias. Ellos han creído en eso y hacen el sistema, digamos, de una manera más grata, porque esas religiones han ayudado a mucha gente, por supuesto, porque hay luz en ellas, ya que la información de corazón, independientemente de una religión o de una asociación o de cualquier empresa que se dedique a ayudar al prójimo, funciona. Y no tiene que ser exactamente la iglesia. Podemos dar un ejemplo de esas empresas o de estas asociaciones, como la de Alcohólicos Anónimos, en la cual usted pertenece. Funciona, pero maravillosamente. ¿Por qué? Porque han dedicado su energía, la han entregado para que ayuden al prójimo, y funciona, por supuesto que funciona. Sin embargo, en lo que es el grupo de Alcohólicos Anónimos no existe ninguna religión, pero existe la energía del amor, la energía de ayudar, y funciona. Pero en esta cuestión del comercio religioso también funciona para muchos, porque muchos que están, digamos, desanimados, tristes, desamparados, desesperados y lo que tú quieras, caídos totalmente, prácticamente
cuando ven esa posibilidad de que se aceptan a Jesús y que ahí encuentran paz y tranquilidad, con todo el corazón realizan esas prácticas. Y a pesar de que hay mucha mentira en ellas, les funciona por la luz precisamente. Entonces está bien, cada uno elige, pero cuando tú te das cuenta de esta realidad, te das cuenta de que ya no es necesario, porque te empoderas de ti mismo, descubres la luz interior que tú traes y automáticamente actúas por ti mismo. Entonces comprendes, ves incluso con claridad el engaño que hay en todo esto, pero no juzgas, sino que lo comprendes, como digo, comprendes todo. Sabes cómo está la situación, no puedes juzgarlos, no es posible juzgarlos, porque si tú juzgas, estás lanzando la primera piedra, y en este caso estás sembrando negativamente y lo vas a cosechar. Por eso hay enseñanzas que sí son reales, que sí son palpables en cuanto a la luz, en cuanto a la manifestación divina, que sí son palpables. Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, dice. O sea, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, con la vara que midas serán medidos. Todo está claro cuando Él habla de la ley de causa y efecto. Pero eso es así. El Cristo jamás murió por nuestros pecados, sino que lo terminan arrestando, lo terminan golpeando y haciéndole todo ese martirio que se ha escrito, porque le llevó la contraria al sistema religioso. Pero cuando uno, vuelvo a decir, encuentra la luz interior, no necesita de una religión. Es un proceso, obviamente, pero esas religiones no hay que negarlo. Todo el sistema de comercio ha servido de alguna manera, aunque son para manipular, para controlar, para sacar plata y para todo lo que queramos. Han ayudado moralmente a mucha gente, pero los han atrapado en cuanto a manipulación y han estado vida tras vida en esa condición. Por lo tanto, han hecho incluso contratos de vidas pasadas para permanecer en la religión. Pero uno despierta y de pronto dice, ya no más. Por primera vez eres libre, por primera vez vives la experiencia tal como Jesús, como el Cristo lo dijo. La verdad los hará libres. Esa verdad les va a hacer libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? Pues la verdad que no se logra ver. Y cuando tú ves una verdad, en el caso de esta manipulación, muchos no saben que son manipulados, pero cuando descubren la manipulación, conocen la verdad y automáticamente son libres. Y eso funciona en cualquier aspecto, en cualquier ámbito, en cualquier dimensión o en cualquier grado de conciencia o situación incluso. Funciona exactamente igual, porque es el mismo formato. Mientras más logras investigar, por ejemplo, mientras más sentido analítico tengas de la situación, mucho más libre te encuentras. Y eso es verdad. Bueno, los grandes logros de la Tierra se han logrado por esas personas que han estado estudiando, investigando y que nunca se han detenido por los límites, ni por lo que dicen unos, ni por los que dicen otros. Ellos han seguido, han luchado por sus sueños y gracias a esa actitud han logrado inventos, han logrado muchas cosas maravillosas que tenían en su mente y en su corazón. Por lo tanto, son seres que en realidad fueron libres en pensamiento. Y en esa cuestión es lo mismo, exactamente lo mismo. Y hay muchas cosas que nos faltan, es obvio. No estamos ahorita sabiéndolo todo, pero sí estamos vislumbrando un poco más y cada vez más y cada vez más. Pues esto es lo que yo opino respecto a lo que es el Cristo. En verdad, el Cristo nunca vino nunca dio la vida por los humanos. Sí fue un ejemplo de valentía. Fue un ejemplo de valentía porque Él lo que hace es entregarse a sí mismo. ¿Para qué? Para que toda esta situación de persecución se acabe y no afecten a los creyentes. Lo hizo de una manera sensata a tal grado que dijo, tómenme a mí porque para eso han venido, pero dejen ir libres a estos.
y entonces no agarran a los otros. Y Jesús entrega para que todo esto cese. Sin embargo, la semilla ya estaba y por eso se expande el conocimiento del Cristo. En el futuro, de alguna manera, lo tergiversan, pero nunca se pierde. Nunca se pierde la información real de la conciencia crística. A tal grado que ahorita estamos hablando de la conciencia crística que no se ha perdido y que cada vez se revela un poco más. Y bueno, pues esto es lo que yo opino, hermano Del. Pues bien, mi apreciable hermanito Enrique, queremos agradecerte por tu profunda explicación en cuanto a este tema. Ya a todos los miembros de los distintos grupos en los cuales vamos a tratar de compartir esta entrevista, espero que saquen sus propias conclusiones. Muy bien, hermanito Enrique, nos iríamos entonces a la última pregunta para que nos dé usted su punto de vista acerca de lo que es el infierno. Fíjese que hace unos días observé un documental donde 3 jóvenes fueron conducidos a ese lugar de tormento y afirmaban categóricamente estar en él. Yo en particular, que no creo en estos dogmas religiosos, me pregunté en mi mente qué tipo de droga les habían dado para que pudieran observar ese lugar lleno de terror y de sufrimiento. Pues bien, yo creo que este lugar sí podría existir, pero fuera totalmente distinto a esto. Siempre he llegado a la conclusión de que podría ser un mundo lleno de densidad como este donde estamos, porque he visto mucho sufrimiento, personas ahogándose en el alcohol, en las drogas, otros están condenados a una pena larga de prisión por haber cometido un determinado delito, otros nacen paralíticos, otros ciegos, en fin, como espíritus encarnados en cuerpos humanos estamos viviendo distintas experiencias. Entonces me podría imaginar que según las enseñanzas de Samael Aun Weor, que el infierno tiene 48 círculos, yo mismo mentalmente los enumero de acuerdo al sufrimiento que cada uno de nosotros como seres en evolución en esta tierra estamos experimentando. Pero ese es mi punto de vista, hermano. Quisiéramos escucharlo a usted, su entendimiento que tiene sobre este impactante tema. ¿Qué es el infierno, hermano Enrique? Adelante. El infierno, mi hermano, el infierno es algo impresionante, sí. Concuerdo con lo que usted comenta referente a lo que es el infierno, que el infierno vendría a ser aquí en la tierra, ¿no? Concuerdo que parte de este infierno lo vivimos en la tierra, precisamente por la consecuencia de nuestros actos, y ahí entra la ley de causa y efecto, que siempre está. La ley de causa y efecto siempre está. Incluso lo he relacionado a partir de nuestra charla con todos estos temas. He mencionado la ley de causa y efecto siempre, en cada charla. Pero en este momento, pues no es la excepción. Es verdad, la ley de causa y efecto está palpable para estos sufrimientos, porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Es por eso que se realizan estos sufrimientos. Y aquí en la tierra es donde podemos percibir lo que usted dice, gente sufriente, gente con dolor y todo lo que podemos percibir. Incluso en este mundo el cansancio es fuerte, no quisiéramos cansarnos y el dolor, incluso un golpe es terrible, no quisiéramos sentir dolor, y así muchas cosas podemos agregar de enfermedades y lo que sea. Solo con mirar una persona o incluso un animalito enfermo, si nos ponemos en su lugar, nos causa dolor. Y si alguien, por ejemplo, nos ofende, nos lastima, también a veces nos sentimos mal. Yo en lo personal, debido al cambio de frecuencias, al cambio de vibración, cuando yo escucho canciones, por ejemplo, esas canciones tristes que ahorita están saliendo, que son pura negatividad, cuando yo paso cerca de un lugar donde estén escuchando esas canciones, la verdad yo lo sufro tremendamente.
y me duele en el alma, me duele. Siento un dolor en el pecho, siento un estremecimiento y dolor en todo el cuerpo, en la cabeza. Ya no quiero estar en ese momento. Cuando me detengo, cuando por ejemplo estoy ahí mucho tiempo y porque me causa sufrimiento. Esas vibraciones bajas son los que causan sufrimiento. Esos caminos densos son los que causan sufrimiento. Pero no hay que olvidar que también hay cosas positivas. Es el cachito de cielo que se puede vivir en la bondad, en el respeto, en la armonía, en la tranquilidad, en la sonrisa, en el abrazo, en las bendiciones de las personas. En muchas cosas vamos a ver cosas maravillosas que nos hacen sentir muy bien. En este caso, que sería nuestro cachito de cielo, como digo. Pero el infierno, coincido con usted, aquí es en la tierra para mí, parte de ese infierno. Y es debido a que este lugar es una prisión, porque es un lugar donde nos han controlado, donde manipulan a la humanidad, donde les hacen creer que hay cosas buenas y sin embargo son malas y no nos damos cuenta. Por ejemplo, hoy en día hay un vasto de alimentos en todos lados, pero debido a lo que es la mano negra de estos seres oscuros, todos los alimentos están adulterados, están hasta cierto punto contaminados, y eso nos va afectando poco a poco, nos provocan en el futuro enfermedades. Es un sistema o un negocio redondo en la que se aprovecha todo, la farmacéutica y muchas cosas más, porque este es un sistema de control, este es un mundo de control donde nos controlan y nos manipulan. Sí, podemos ver la manipulación en la religión o en otros sectores y todo eso que hemos mencionado. En esta cuestión muchos humanos no lo vemos, pero la información está saliendo a la luz porque se dice tantas cosas, en especial cuando hablan de alimentos transgénicos, cuando hablan incluso de contaminación, cuando hablan de toda esa, digamos, acumulación de basura que incluso en el mar se desechan, y es algo triste porque también estamos contaminando nuestros mares sin darnos cuenta. Es algo muy triste porque hay gente inconsciente que de repente pues tira la basura por cualquier lugar cuando podemos depositarlo en un solo sitio para que no se contamine. Pero pues la conciencia va creciendo poco a poco. No todos tienen esa conciencia. Recuerdo hace como 30 años aproximadamente, cuando estaba yo pequeño, veía yo cómo la gente tiraba la basura por todos lados. Pero había gente que sí era honesta y recogía su basura, que tenía limpieza y procuraba siempre tener orden, sin que existan esas leyes que ahorita existen. Siempre veía los dos lados, el orden y el desorden. Está la dualidad acá. Mientras exista la densidad muy fuerte aquí, será el infierno más fuerte. Pero hay algo hermoso, existe la luz, y eso es lo que lo contrarresta, eso es lo que lo equilibra, eso es lo que nos hace sentirnos, digamos, tranquilos, más a gusto, porque a pesar de que existe gente que pues causa estas cosas, nos sentimos aprisionados, manipulados. Es un infierno también eso. Pero en cuanto a lo que usted mencionó de la gente que vive desgracias, es parte de ese infierno también. Aunque se ha mencionado el infierno en cuanto a las expresiones, como ahorita lo estamos diciendo, en este caso la palabra infierno, estamos hablando de algo inferior, que lo mencionan ahorita en la religión como un lugar de tormentos, como lo habíamos dicho, por lo que Dante Alighieri, por ejemplo, enseñó en su libro La Divina Comedia, un lugar de tormentos, y como lo que usted dice, esos lugares, esos círculos de sufrimiento, lo que dijo Samael Aun-Weor, o sea, ese hermano que usted dice. Pero lo impresionante es que sí existen grados de sufrimiento.
Pero así como existen esos grados de sufrimiento, existen grados de dicha. Exactamente eso es lo que realmente podemos percibir en estos mundos escuela, porque son mundos escuela. Y es necesario vivirlo, porque gracias a lo que es esa densidad podemos ver esa parte de luz. Es hermoso saber que la dualidad nos ayuda a darnos cuenta de las dos polaridades, y nosotros elegimos dónde queremos caminar. Si elegimos caminar en la parte oscura, seguro que vamos a sufrir. Si elegimos caminar en la parte de luz, seguro que vamos a tener tranquilidad, dicha, paz, armonía y todo lo maravilloso, porque es esa parte de la luz la cual Jesús enseñó, lo que es el camino angosto. En cuanto a las interpretaciones de infierno que se le da, también existen en diferentes culturas esas enseñanzas de un lugar de tormentos y todo eso. Existen esas expresiones que el Sheol, en este caso hebreo, lo han traducido como lugar del infierno. También, como son diferentes traducciones, hay una parte que le dicen que el Sheol vendría siendo un lugar que sería lo que es el sepulcro. Pero bueno, también manejan en el griego el menemenión, también manejan en el griego el kebera. El keber sería el hebreo, lo que es la sepultura, que es otra cosa muy diferente. El Sheol es el lugar de los muertos, y lo han interpretado así como el lugar de tormentos. Cuando llegan, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, leen lo que es Lucas, van a encontrar que en cuanto a la traducción que hacen, meten a una deidad, y esa deidad la hacen un lugar, porque recordemos que en la mitología griega hablaban de Hades. Hades era un dios, y en lo que es la escritura del Nuevo Testamento, en Lucas, dicen el Hades es un lugar de tormentos. Sin embargo, en la cultura griega, Hades es un dios, y así podemos ver que no está del todo claro en esas traducciones, en esas interpretaciones, porque son interpretaciones. Hablamos del inframundo, el lugar donde fueron encarcelados los dioses. Hablamos del Tártaro, que sería ese lugar. El Tártaro, ese lugar es donde esclavizaron a esos dioses. También Pedro lo menciona en su epístola, y dice que el Tártaro fue el lugar donde fueron aprisionados los ángeles caídos. Muy similar. Son interpretaciones que le dan. Es posible que hayan aprisionado a algunos extraterrestres, y por eso de esa manera lo han manejado en la historia. Y esas expresiones de Tártaro es una prisión de esos que entendemos como extraterrestres, pero que le llaman ángeles, o en este caso ángeles caídos, o la cultura griega los dioses. Bueno, como sea que sea, pero pues nos dan a entender de que existe un lugar así. Pero yo en lo personal pienso que existe en la parte del umbral, lo que sería el bajo astral, un lugar muy muy parecido a un tormento, porque todas las conciencias bajas, todas las conciencias densas entran en ese plano, y en ese plano no hay armonía, porque se llevan todos sus pensamientos, toda su conciencia se lo llevan ahí, y esa conciencia se manifiesta. Tanto es así que muchos han practicado, digamos, el contacto con los espíritus, y muchos de esos espíritus engañadores que están ahí, engañadores le dicen, porque engañan a la humanidad. Entonces engañan y se hacen pasar por personas, por familiares, incluso se hacen pasar por deidades, por vírgenes, por ángeles, por Jesús, y se hacen pasar por seres, en este caso angelicales. Y uno dice, pero ¿cómo está eso, no? Es que hay seres dominantes en ese lado también, que están controlando todo, y hay espíritus atrapados en esa densidad, lo que entendemos como el bajo astral.
En la cuija o ouija también manifiestan esos contactos. Muchos le llaman energías atrapadas. Y bueno, hay mucho en esa cuestión para investigar, ¿no? Lo cual sería un tipo de infierno, sería un mundo inferior, porque, por ejemplo, cuando menciona un lugar de luz elevado en el libro de los espíritus, por ejemplo, o los que han canalizado como Chico Xavier, que fue un espírita, canalizó en una historia de un doctor cuando falleció y le dio toda la información de lo que aconteció ahí, tanto así que lo hicieron película. Esa película se llama Nuestro Hogar. Entonces en esa película o ese libro nos enseñan que existe un lugar más allá, más arriba, donde se encuentran las almas, y ese lugar etérico donde hay restauraciones de almas, porque muchos mueren con sufrimiento en las clínicas, con enfermedades terribles, y el alma queda traumada cuando sale de ese cuerpo sufriente. Entonces ese tipo de almas son llevados a esos lugares. Algunas almas entran directamente en el astral bajo, en la parte baja, debido a sus conciencias. Por eso es muy importante en esta cuestión vibrar alto, tener la conciencia, en este caso limpia, una conciencia agradable. Que sí hay momentos en la cual vamos a bajar nuestras vibraciones, como cuando alguien nos falta respeto, por ejemplo, y tenemos que defendernos, sobre todo si no nos gusta la injusticia, tenemos que decir alto, ¿qué está pasando? Eso no me parece, y defendemos nuestros derechos. Hay momentos en los que tenemos que confrontar esa densidad y a veces nos afecta, a veces vibramos igual que ellos. Pero estando conscientes no nos igualamos a ellos, es decir, no somos vengativos, no deseamos el mal, simplemente actuamos con el derecho, con la justicia. Pero al confrontarlos, a veces las vibraciones de ellos nos lastiman, nos afectan y bajan nuestras frecuencias de repente. Pero no hay ningún problema porque el acto se hizo conforme la justicia y la luz. Y es cuestión de tiempo de que te renuevas nuevamente, comprendes la situación, comprendes todo el aprendizaje que puedes sacar de ahí y otra vez te mantienes firme. ¿Y qué quiero decir con esto? Que nosotros debemos de dar lo mejor cada día, de entregar la mejor vibración cada día, porque la muerte física es segura y no sabemos en qué momento va a llegar. Pero de que es segura, y ahí hay que tenerlo muy presente, porque todos los vivientes tienen fecha de caducidad. En este caso, vivir al máximo hoy, elevar nuestras frecuencias, vibrar alto, para cuando llegue el día de nuestra desencarnación, entrar en esa condición, en esos planos. De esa manera trascender, de esa manera pasar en las partes más elevadas de la espiritualidad, en este caso de los lugares, si lo entendemos así, celestiales. Y es que son diferentes niveles de conciencias en las cuales vamos elevándonos. Y es así más o menos como yo lo puedo comprender, pero siempre que existan este tipo de infiernos es porque existe también la luz. Y hay que tomarlo en cuenta como el péndulo. Cuando en el libro Arquivalión hablan de la ley del péndulo, el péndulo se mueve de un lado para otro, pero hay que tenerlo en cuenta de esta forma. Si el péndulo avanza hacia el lado izquierdo, por ejemplo, con una intensidad muy fuerte, con esa misma intensidad regresa en el otro lado, en el derecho. Quiere decir que si la densidad negativa es muy fuerte, como ejemplo en el lado izquierdo sería la parte densa, si es muy fuerte lo que es la intensidad del movimiento del péndulo, con la misma pasa al otro lado. También la luz es demasiado fuerte, que va con la misma intensidad de regreso. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando se incrementa la oscuridad en mundos físicos como este, también se incrementa la luz. Y cuando llega a su límite la oscuridad, en este caso el sufrimiento, el dolor y el caos, también llega el momento de orden, de una tranquilidad maravillosa,
de una dicha maravillosa, de la luz al mismo nivel o posiblemente mucho más fuerte, porque entendamos que la luz ilumina y la luz oscurece. Entonces la luz es poderosísima, porque si lo vemos así, con encender solamente un cerillo en un cuarto oscuro se ilumina todo el cuarto. Eso quiere decir que la luz es poderosa. Entonces nos conviene buscar esa luz, porque eso nos da no solamente la dicha, la salvación de nuestras almas, sino que nos hace elevarnos y pasar a otros niveles de conciencias, y que en el futuro volveremos a vivir en otros cuerpos mucho mejores, otros mundos mucho más superiores que este. Y entonces esa es la esperanza que también nos anima a seguir adelante. Y en cuanto a lo que es la densidad, pues es muy evidente, es parte de ese infierno, tal como usted lo ha dicho. Y pues ese es lo que yo pienso, hermano, y concuerdo con usted también. Y pues pues me da mucho gusto. Gracias por esta pregunta que usted me ha hecho. Y pues si hay otra pregunta, o no sé si hay otra, hermano, pero pues usted me dice. Correcto, mi hermano Enrique, ya estamos en la recta final de esta charla. Sus comentarios estuvieron profundos, hablándonos de esta creencia, este dogma religioso que es el infierno. Fíjate que tomándolo en otra dirección, ya dejándonos el tema de lo que sería en realidad la parte espiritual y cómo nosotros como espíritus encarnados lo estamos viviendo, también pasa otro fenómeno. Decía el autor James Allen, el infierno y el paraíso están en nuestra mente. Lo que tú afirmabas categóricamente, que de acuerdo a nuestra actitud y nuestro esfuerzo desde el fondo de nuestro espíritu, podemos encaminarnos hacia la luz o bien descender hacia la oscuridad. Yo pienso, hermano, que en este transitar de nuestra experiencia es necesario pues hacer el esfuerzo ya de manera personal cada uno de nosotros para ir encaminándonos hacia la luz. Muy bonitos comentarios, hermanos, le agradecemos, y a todos los miembros de los distintos grupos que estén escuchando esta plática, que más adelante será editada por nuestro hermano, y por ahí nos comenta que será transferida a su canal de YouTube, donde muchas personas más van a poder observarla. Así es de que estamos muy contentos, hermano Enrique, con tu trabajo que tú has estado haciendo al tratar de difundir la verdad entre todos los oyentes. Ahí los miembros del grupo Sabiduría y Trascendencia, de la señorita Edith Galindo, La Nueva Tierra, espero los envío un cordial saludo, y de todos los grupos hermanos que están trabajando para difundir la verdad con estas mentes confundidas que estamos estructurada como parte de la humanidad hoy, y sus mensajes han sido como un bálsamo para nosotros, porque nos abren a nuestra mente hacia una nueva luz. Saludos, hermanos, desde aquí, desde la ciudad de Tlapa de Comonfort, en el estado de Guerrero. Les enviamos unos fuertes abrazos de luz. Gracias, mi hermano Del, gracias por esta charla, gracias por las bendiciones. Es un gran gusto haber participado con usted, mi hermano. Gracias por todo. Espero que sea agradable para todos los hermanos que nos escuchan, y sobre todo de interés, que pues tengan la oportunidad de escucharlo. Compartan estos audios, si están en ese momento en sus chats, compártanlo, recompártanlo,
Y pues si alguien quiere participar también búsquennos, ya mencionamos los grupos, ya mencionó de los grupos, y búsquenos en esos grupos, ahí estamos todos los que están en el grupo. Si alguno de ustedes desea participar, acudan a nosotros, a Quique Osalde o a Odel López, acudan a nosotros y con gusto pues haremos nuevas charlas. Pues muchas gracias, hermanos del alma. Les mando un gran abrazote a todos de mi corazón y de mi alma para ustedes. Que la infinita luz cósmica les acompañe, nos acompañe siempre.